¿Alguna vez has sentido que hay algo diferente en ti, una sensación inexplicable de que fuiste llamado para algo más grande? Quizás te has encontrado con situaciones extrañas, señales que parecen demasiado perfectas para ser coincidencias. ¿Es posible que seas elegido por Dios? En la Biblia, los elegidos no siempre fueron los más fuertes, los más sabios o los más poderosos, sino aquellos cuyos corazones estaban preparados para escuchar el llamado divino. Moisés, un hombre tartamudo y temeroso, fue elegido para liberar a un pueblo entero. David, un simple pastor, fue ungido rey. Incluso los discípulos de Jesús eran hombres comunes que fueron transformados por un propósito superior. Pero, ¿cómo saber si tú también has sido elegido? Las señales pueden manifestarse de muchas maneras: una atracción inexplicable hacia lo espiritual, sueños reveladores, pruebas que parecen moldear tu carácter o incluso momentos en los que sientes que una fuerza superior te guía. En Mateo 22:14, Jesús dijo: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esto significa que el llamado de Dios resuena en muchos corazones, pero solo algunos están dispuestos a responder. La pregunta es, ¿eres uno de ellos? Si últimamente has sentido que algo dentro de ti está despertando, si has atravesado dificultades que parecen haberte preparado para algo más grande, si has sentido la necesidad de alejarte de lo mundano para buscar respuestas más profundas, tal vez esta sea la confirmación que estabas esperando. Pero no es suficiente con ser llamado, también debes estar dispuesto a escuchar y actuar. No ignores las señales. Tal vez Dios te está preparando para una misión especial, y hoy es el día en que comienzas a descubrir cuál es. Si has sentido que Dios te está llamando, es fundamental aprender a reconocer las señales con mayor claridad. No siempre se presentarán de manera obvia, sino que muchas veces estarán ocultas en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Dios actúa de maneras misteriosas y muchas veces utiliza situaciones aparentemente comunes para hablarnos. Tal vez has notado que ciertas personas han llegado a tu vida en el momento justo, que ciertos problemas han aparecido no para destruirte, sino para moldearte. En Romanos 8:28, se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada prueba, cada desafío, cada momento de duda puede ser una pieza clave en el plan divino para ti. Pero, ¿qué hacer si sientes el llamado, pero no sabes cómo responder? Lo primero es fortalecer tu relación con Dios. La oración no debe ser solo un ritual, sino una conversación sincera con Él. No temas hablarle como lo harías con un amigo cercano, compartirle tus inquietudes, tus miedos, tus sueños. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no ignora a quienes lo buscan con un corazón sincero, y cuanto más tiempo pases en comunión con Él, más clara será su voz en tu vida. Otro aspecto fundamental es la obediencia. Muchas veces, el llamado de Dios nos lleva por caminos que parecen difíciles o que van en contra de lo que el mundo nos dice que hagamos. La sociedad nos enseña a buscar éxito, poder y reconocimiento, pero Dios nos llama a la humildad y al servicio. Jesús mismo dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Responder al llamado de Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Si te encuentras en una encrucijada, donde debes elegir entre lo que el mundo espera de ti y lo que Dios pone en tu corazón, recuerda que la verdadera plenitud no se encuentra en el aplauso de los hombres, sino en la aprobación del Padre. Además, debes estar preparado para la transformación. Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados.
Puede que en este momento no te sientas digno o capacitado, pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que, con la ayuda de Dios, hicieron cosas extraordinarias a pesar de sus limitaciones. Moisés pensó que no podía hablar bien, Gedeón dudó de su valentía, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero todos fueron transformados por la gracia divina. No permitas que tus miedos o inseguridades te impidan responder al llamado que Dios ha puesto en tu vida. Finalmente, rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Vivimos en un mundo donde las distracciones y las tentaciones son constantes, y si no tienes un círculo de apoyo, será fácil desviarte del camino. Busca comunidad, personas que también estén en el mismo camino espiritual que tú. Proverbios 27 horas y 17 minutos dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La fe crece cuando se comparte, y muchas veces Dios usa a otros para hablarte, guiarte y fortalecer tu espíritu. Si sientes que has sido llamado, no lo ignores. Dios tiene planes para ti, planes que van más allá de lo que puedes imaginar. No importa tu pasado, tus errores o tus debilidades. Lo único que importa es que estés dispuesto a escuchar, obedecer y caminar por fe. Él te ha elegido con un propósito, y es tiempo de descubrir cuál es. Ser elegido por Dios no es simplemente un título o un privilegio, sino una responsabilidad sagrada. Muchos piensan que el llamado divino es algo reservado solo para profetas, apóstoles o líderes espirituales, pero la verdad es que Dios elige a personas de todo tipo, en todas las épocas y circunstancias. Desde los humildes pastores como David hasta pescadores como Pedro, el Señor ha demostrado una y otra vez que su elección no depende del estatus social, la educación o la riqueza, sino del corazón dispuesto a obedecer. En 1 Corintios 1:27, Pablo nos recuerda, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Entonces, ¿cómo saber si realmente has sido llamado? Una de las señales más poderosas es el fuego interno que arde en tu corazón, esa sensación inconfundible de que Dios te está guiando hacia un propósito mayor. Tal vez sientes una atracción inexplicable hacia el servicio, hacia la enseñanza de la palabra o hacia la compasión por los necesitados. Quizás has experimentado momentos en los que todo a tu alrededor parecía señalarte en una dirección específica, como si Dios estuviera alineando las circunstancias para que dieras un paso de fe. Es importante no ignorar estas señales, porque muchas veces el llamado de Dios empieza con pequeños susurros antes de convertirse en una voz clara. En 1 Reyes 19, 11-12, Dios le habló a Elías no a través del viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino en un suave murmullo. Así también habla Dios a nuestro espíritu, guiándonos con paciencia. Otra señal que no debe pasarse por alto es la prueba y la tribulación. Curiosamente, muchos de los que han sido elegidos por Dios atraviesan temporadas de lucha antes de ver claramente su propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado antes de ser puesto en una posición de autoridad para salvar a su pueblo. Jesús mismo fue tentado en el desierto antes de comenzar su ministerio. La adversidad no es una señal de que Dios te ha abandonado, por el contrario, es a menudo la confirmación de que Él te está moldeando para algo más grande. Romanos 5, 3-4 nos recuerda, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, otra evidencia del llamado divino es la oposición del enemigo. Cuando Dios tiene un propósito sobre tu vida, el adversario intentará desviar tu atención, sembrar dudas y poner obstáculos en tu camino.
Jesús advirtió a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si sientes que cada vez que intentas acercarte más a Dios, aparecen distracciones, tentaciones o dificultades, no te desanimes. Es una señal de que estás avanzando en la dirección correcta y que tu vida tiene un impacto en el reino. Entonces, ¿qué debes hacer si sientes el llamado de Dios pero no sabes por dónde empezar? Primero, busca la guía en la oración. No hay sustituto para una relación personal con Dios. Pasa tiempo en su presencia, habla con Él, escucha su voz en la quietud de tu corazón. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nunca deja sin respuesta a quienes lo buscan sinceramente. Además de la oración, sumérgete en la palabra. La Biblia es el mapa que Dios nos ha dado para entender su voluntad. Muchos buscan señales extraordinarias, pero descuidan el hecho de que Dios ya ha hablado a través de las Escrituras. Salmo 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No hay mejor manera de entender el llamado de Dios que meditando en su palabra diariamente. Otro paso importante es el servicio. No esperes hasta tener todo claro para empezar a actuar. Dios no llama a los inactivos, sino a aquellos que están dispuestos a servir donde quiera que se encuentren. Si no estás seguro de cuál es tu propósito, comienza ayudando en tu comunidad, en tu iglesia, en tu entorno. Dios abrirá puertas y te mostrará el camino a medida que camines en obediencia. Por último, prepárate para un viaje de transformación. Dios no elige a las personas porque sean perfectas, sino porque Él ve lo que pueden llegar a ser. Filipenses 1:6 nos da una promesa poderosa, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa cuán imperfecto te sientas, si Dios te ha llamado, Él mismo te capacitará para cumplir el propósito que tiene para tu vida. Ser elegido por Dios es una de las mayores bendiciones que una persona puede experimentar, pero también conlleva una gran responsabilidad. Muchos piensan que ser escogido significa recibir privilegios, una vida sin problemas o una manifestación inmediata de éxito y prosperidad. Sin embargo, la realidad bíblica nos muestra lo contrario. Aquellos que son llamados por Dios a menudo atraviesan pruebas intensas, desafíos inesperados y momentos de profunda transformación antes de cumplir con el propósito que el Señor ha puesto en sus vidas. Uno de los aspectos más impactantes del llamado divino es que rara vez se presenta de manera clara y directa desde el inicio. En muchas ocasiones, Dios permite que la persona pase por un periodo de incertidumbre, prueba y preparación. Consideremos a Abraham, a quien Dios llamó a salir de su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. En Génesis 12:1, Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Aquí vemos cómo el llamado de Dios no siempre viene con un mapa detallado, muchas veces, el primer paso es simplemente confiar. Esta idea de la preparación antes de la manifestación del propósito divino se repite en toda la Biblia. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue ungido rey siendo solo un joven pastor, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono, pasando por persecuciones y dificultades. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, pasó 30 años en preparación antes de iniciar su ministerio. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios y ser moldeados por Él antes de ver el cumplimiento de su propósito en nuestra vida? Otra característica clave del llamado divino es la transformación interna que conlleva. No es solo una misión externa, sino una renovación completa de la mente y el espíritu.
En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser elegido por Dios implica un cambio profundo en nuestra manera de pensar, actuar y vivir. No podemos seguir a Dios y al mismo tiempo aferrarnos a las mismas costumbres del mundo. El proceso de transformación también incluye momentos de purificación y desprendimiento. Dios muchas veces nos pide soltar lo que nos ata para poder recibir lo que Él tiene preparado. Esto puede significar alejarse de amistades que nos desvían del camino, renunciar a hábitos que nos impiden crecer espiritualmente o incluso dejar atrás una vida de comodidad para abrazar el propósito de Dios. Un ejemplo claro es el joven rico en Mateo 19:21, a quien Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sin embargo, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos que no todos están dispuestos a pagar el precio del llamado divino. Pero el mayor peligro de ser llamado por Dios no es el rechazo externo, sino la batalla interna. La duda, el temor y la sensación de insuficiencia son los mayores obstáculos que enfrenta quien ha sido escogido por el Señor. Moisés dudó de su capacidad para hablar, Jeremías pensó que era demasiado joven, Gedeón se consideraba el más insignificante de su familia. Pero Dios no elige a las personas por su habilidad, sino por su disponibilidad. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Además de la transformación interna y la lucha contra la duda, otra señal del llamado divino es la carga por la voluntad de Dios. Aquellos que han sido escogidos sienten un deseo profundo de hacer su obra, incluso cuando el camino es difícil. Nehemías lloró al ver la condición de Jerusalén y dejó su posición de comodidad para reconstruir los muros de la ciudad. Pablo, después de su conversión, dedicó el resto de su vida a predicar el Evangelio, a pesar de persecuciones, encarcelamientos y sufrimiento. Cuando Dios te elige, pone en tu corazón una pasión que no puede ser apagada por las circunstancias. Pero ¿cómo responder al llamado de Dios de manera práctica? Primero, mediante la obediencia. No basta con escuchar la voz de Dios, hay que actuar en consecuencia. En Santiago 1:22 se nos dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La obediencia es la clave para ver la manifestación del propósito divino en nuestra vida. Segundo, mediante la perseverancia. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan cuando llegan los obstáculos. Jesús dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ser elegido no significa que el camino será fácil, pero sí significa que Dios caminará contigo. Finalmente, debemos recordar que ser elegido no es un destino, sino un proceso continuo. No se trata solo de descubrir el llamado, sino de vivir en él cada día. Es una vida de rendición, de comunión con Dios y de crecimiento constante. Filipenses 3:14 nos anima, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios te ha llamado con un propósito. No importa cuán grande o pequeño te sientas, si Él te ha elegido, Él te capacitará. No temas, no dudes, y sobre todo, no retrocedas. El mundo puede no entender tu camino, pero el cielo ha depositado una misión en ti. ¿Estás dispuesto a responder? El proceso de ser elegido por Dios no es un momento aislado, sino un viaje de transformación, pruebas y purificación espiritual. Cuando Dios pone su mano sobre alguien para cumplir su voluntad, no solo le da una misión,
sino que también lo guía a través de un proceso de refinamiento para que pueda estar preparado para la gran responsabilidad que le espera. En la Biblia, todos aquellos que fueron elegidos por Dios pasaron por diferentes etapas de prueba, crecimiento y fortalecimiento de su fe. Profundicemos en estas fases clave que caracterizan el llamado divino. 1. El llamado divino, la voz de Dios que resuena en el alma. La primera señal de que Dios ha puesto sus ojos sobre alguien es el llamado, esa voz que resuena en lo más profundo del ser, empujándolo a una dirección que muchas veces desafía la lógica humana. Moisés, por ejemplo, era un simple pastor cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Éxodo 3, 2-4. Samuel escuchó la voz de Dios en la noche cuando aún era un niño, 1 Samuel 3, 4-10. Pablo tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, un momento que cambió su vida para siempre, Hechos 9, 3-6. En todos estos casos, el llamado de Dios no fue algo esperado, pero marcó el inicio de un camino de transformación. Muchos sienten ese llamado de manera sutil, un sentimiento persistente, una inquietud en el alma, una pasión inexplicable por algo que trasciende la vida ordinaria. Pero el verdadero desafío no es escuchar el llamado, sino responder a él. 2. La prueba del desierto, la etapa de purificación y fe. Después del llamado, siempre viene una fase de prueba. Es el periodo en el que Dios pone a prueba la fe, la paciencia y el carácter de aquellos a quienes ha elegido. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser enviado a liberar a Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir y vivir como un fugitivo antes de ocupar el trono. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás antes de iniciar su ministerio, Mateo 4, 1-11. ¿Por qué Dios permite esta etapa? Porque el desierto purifica el alma. Es en el desierto donde se aprende la humildad, la obediencia y la dependencia absoluta de Dios. Muchas personas, cuando sienten el llamado, esperan que el camino sea fácil, pero la verdad es que ser elegido por Dios implica sufrimiento, sacrificio y pruebas. 3. La oposición, cuando el mundo se vuelve en contra. Una de las señales más claras de que Dios ha elegido a alguien es la resistencia que enfrenta. José, después de recibir los sueños proféticos, fue vendido por sus propios hermanos y pasó años como esclavo y prisionero antes de ver el cumplimiento de la promesa, Génesis 37-41. Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios. Los apóstoles fueron perseguidos, encarcelados y martirizados por predicar el Evangelio. Jesús mismo dijo, si el mundo los odia, tengan presente que antes me odió a mí, Juan 15-18. La oposición no es una señal de fracaso, sino de que se está caminando en el propósito divino. 4. La transformación, cuando Dios moldea el alma. Dios no llama a personas perfectas, sino que las transforma en el proceso. Pedro era impulsivo y lleno de dudas, pero después de caminar con Jesús y recibir el Espíritu Santo, se convirtió en un líder valiente. Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser el más grande misionero del Evangelio. Esta es la etapa en la que Dios trabaja en el carácter de sus elegidos, eliminando el orgullo, la impaciencia y el temor, y llenándolos de su espíritu. Es una etapa dolorosa, pero necesaria para poder sostener el llamado sin caer. 5. La manifestación del propósito, cuando el plan de Dios se cumple. Después de las pruebas, de la formación y del sufrimiento, llega el momento en que Dios exalta a quienes ha elegido. José pasó de ser esclavo a gobernar Egipto. Moisés se convirtió en el líder que liberó a Israel. David, después de años de espera, fue coronado rey.
Pero lo más importante no es la posición alcanzada, sino la obra de Dios que se cumple a través de la persona. En este punto, se comprende que todo lo vivido tenía un propósito. La elección divina es un misterio que trasciende la comprensión humana. No se trata simplemente de un llamado, sino de un proceso continuo de revelación y transformación que afecta todos los aspectos de la vida. Aquellos que son elegidos por Dios no solo reciben un propósito, sino que también son preparados, moldeados y probados de formas que a menudo desafían la lógica humana. A medida que profundizamos en este tema, es esencial explorar otras facetas de lo que significa ser elegido y cómo esto se manifiesta en la vida de quienes son llamados. 6. El peso de la responsabilidad, la carga de los elegidos. Ser elegido por Dios no es un privilegio sin costo. En la Biblia, vemos que cada persona que fue llamada por Dios tuvo que llevar una gran carga. Moisés sintió el peso de guiar a un pueblo rebelde en el desierto y en más de una ocasión clamó a Dios, sintiéndose incapaz de soportarlo. Números 11:14. Jeremías, conocido como el profeta llorón, experimentó soledad y persecución debido a su llamado. Jesús mismo, en su humanidad, sudó gotas de sangre en Getsemaní, sabiendo el sacrificio que estaba por hacer. Lucas 22:44. Dios no elige a las personas para darles una vida cómoda, sino para usarlas como instrumentos de su gloria. Cuando Dios escoge a alguien, le confía una misión que a menudo implica sufrimiento, sacrificios y oposición. Sin embargo, Él nunca deja solos a sus elegidos. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. 7. La soledad de los elegidos, un camino apartado del mundo. Una de las señales más profundas de que Dios ha escogido a alguien es la soledad que esa persona experimenta. La separación del mundo no es solo física, sino también espiritual y emocional. Muchas veces, los elegidos de Dios sienten que no encajan en los sistemas del mundo, que sus intereses y su visión van en contra de la corriente. Esto es porque Dios los está apartando para un propósito mayor. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo antes de llegar al trono de Egipto. Juan el Bautista vivió en el desierto, apartado de la sociedad, antes de preparar el camino para Jesús. Elías se sintió tan solo en su llamado profético que clamó a Dios diciendo: Señor, han matado a tus profetas, y yo he quedado solo. Reyes 19:10. La soledad no es un castigo, sino una fase necesaria para la preparación espiritual. Es en esos momentos de aislamiento donde los elegidos aprenden a depender completamente de Dios y no de las afirmaciones humanas. 8. La incomprensión del mundo, cuando los elegidos parecen extraños. Jesús advirtió que los verdaderos seguidores de Dios serían rechazados por el mundo. En Juan 15:19, Él dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Cuando una persona es elegida, su forma de pensar, actuar y vivir cambia radicalmente. Sus valores dejan de estar alineados con los del mundo, y esto provoca rechazo e incomprensión. Muchos de los grandes profetas y líderes espirituales de la Biblia fueron malinterpretados, perseguidos y ridiculizados por sus contemporáneos. No es fácil ser diferente, pero los elegidos saben que su recompensa no está en la aceptación de los hombres, sino en la aprobación de Dios. 9. La guerra espiritual, el ataque de las fuerzas del mal. Ser elegido por Dios también significa ser un blanco del enemigo. Satanás no persigue a los que están cómodos en el pecado, sino a aquellos que representan una amenaza para su reino.
Job fue probado hasta el límite porque era un hombre justo ante los ojos de Dios. Jesús fue tentado directamente por el diablo después de su ayuno en el desierto. Pablo enfrentó innumerables ataques y peligros por predicar el Evangelio. Efesios 6:12 nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los elegidos no pueden vivir de manera desprevenida. Deben estar vestidos con la armadura de Dios, Efesios 6, 13-17, permanecer en oración constante y tener discernimiento para reconocer los ataques espirituales. La guerra es real, pero la victoria pertenece a Dios. 10. El proceso de refinamiento, cuando Dios rompe para reconstruir. Uno de los aspectos más dolorosos pero esenciales de ser elegido es el proceso de refinamiento. Dios no usa instrumentos impuros o sin preparación. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, los elegidos de Dios pasan por un proceso de quebrantamiento y restauración. David, antes de ser rey, tuvo que enfrentar la traición y la persecución. Pablo, antes de convertirse en el mayor apóstol del cristianismo, tuvo que perder su posición de prestigio y ser humillado en el camino a Damasco. Dios permite que sus elegidos sean quebrantados para eliminar todo orgullo, autosuficiencia y debilidad espiritual. Solo cuando una persona está completamente rendida a Dios, Él puede manifestar su poder en ella. 2 Corintios 12:9 dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios usa a los que han sido rotos, porque en su debilidad, su gloria se hace evidente. 11. La manifestación de los dones, cuando Dios equipa a sus elegidos. Dios no solo llama, sino que también equipa a aquellos que ha elegido. Moisés recibió poder para hacer señales y maravillas. Salomón recibió sabiduría sobrenatural. Pedro, que antes había sido un pescador común, predicó con tal poder que 3,000 personas se convirtieron en un solo día, Hechos 2:41. Dios otorga dones espirituales a los elegidos para que puedan cumplir su propósito. 1 Corintios 12, 4-7 dice, «Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo». Cada elegido tiene un propósito y un equipamiento único. No todos son llamados a ser predicadores o profetas, pero todos son llamados a impactar el mundo de una manera especial. La clave está en descubrir y desarrollar los dones que Dios ha depositado en cada persona. 12. El cumplimiento del propósito, cuando Dios revela el destino final. Después de todas las pruebas, ataques y procesos, llega el momento en que Dios manifiesta su gloria en la vida de sus elegidos. José fue de esclavo a gobernador. Moisés pasó de ser un fugitivo a un líder que hablaba cara a cara con Dios. Jesús, después de la cruz, resucitó en victoria. Ser elegido no significa que la vida será fácil, pero sí que será significativa. Dios no deja las cosas a medias. Filipenses 1:6 nos asegura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando alguien ha sido elegido por Dios, su destino está asegurado en sus manos. Lo que comenzó con un llamado terminará con una misión cumplida. Lo que comenzó en el desierto terminará en la tierra prometida. 6. El peso de la responsabilidad, la carga de los elegidos. Ser elegido por Dios no es un privilegio sin costo. En la Biblia, vemos que cada persona que fue llamada por Dios tuvo que llevar una gran carga.
Moisés sintió el peso de guiar a un pueblo rebelde en el desierto y en más de una ocasión clamó a Dios, sintiéndose incapaz de soportarlo. Números 11:14. Jeremías, conocido como el profeta llorón, experimentó soledad y persecución debido a su llamado. Jesús mismo, en su humanidad, sudó gotas de sangre en Getsemaní, sabiendo el sacrificio que estaba por hacer. Lucas 22:44. Dios no elige a las personas para darles una vida cómoda, sino para usarlas como instrumentos de su gloria. Cuando Dios escoge a alguien, le confía una misión que a menudo implica sufrimiento, sacrificios y oposición. Sin embargo, Él nunca deja solos a sus elegidos. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. 7. La soledad de los elegidos, un camino apartado del mundo. Una de las señales más profundas de que Dios ha escogido a alguien es la soledad que esa persona experimenta. La separación del mundo no es solo física, sino también espiritual y emocional. Muchas veces, los elegidos de Dios sienten que no encajan en los sistemas del mundo, que sus intereses y su visión van en contra de la corriente. Esto es porque Dios los está apartando para un propósito mayor. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo antes de llegar al trono de Egipto. Juan el Bautista vivió en el desierto, apartado de la sociedad, antes de preparar el camino para Jesús. Elías se sintió tan solo en su llamado profético que clamó a Dios diciendo: Señor, han matado a tus profetas, y yo he quedado solo. Reyes 19:10. María, la madre de Jesús, fue bendecida entre todas las mujeres, pero también tuvo que soportar el dolor de ver a su hijo crucificado. Ser elegido no significa una vida sin sufrimiento, sino una vida con propósito. Por otro lado, ser elegido también puede implicar un gran peso. En muchas ocasiones, los escogidos de Dios han sido perseguidos, marginados o incluso asesinados por cumplir la voluntad divina. Jesús mismo dijo: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15:18. A menudo, los elegidos son incomprendidos, ridiculizados y llevados al límite de su resistencia. No es un camino de gloria humana, sino de entrega total. Pero, ¿por qué Dios permite que sus elegidos sufran? Porque a través de la prueba se forja el carácter, se fortalece la fe y se purifica el corazón. Romanos 5:3-4 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Entonces, ¿es bueno o malo ser elegido por Dios? Depende de cómo lo veamos. Para el mundo, puede parecer una maldición, una carga demasiado pesada de llevar. Pero para aquellos que han entregado su vida a Dios, ser elegido es la mayor bendición que alguien puede recibir. Es la oportunidad de ser parte del plan eterno de Dios, de vivir no para uno mismo, sino para su gloria. La pregunta que cada uno debe hacerse no es si quiere ser elegido, sino si está dispuesto a pagar el precio de seguir a Dios. Porque ser llamado es un privilegio, pero responder a ese llamado requiere valentía, fe y una disposición total para seguir el camino que Él ha trazado. ¿Cómo debe actuar alguien elegido por Dios? Análisis más profundo. Cuando una persona es elegida por Dios, se encuentra en un camino lleno de bendiciones, pero también de responsabilidades y pruebas. No es un título honorífico ni un privilegio para la comodidad personal, es una misión divina que conlleva sacrificio, crecimiento y transformación. Analicemos en profundidad cómo debe vivir y actuar alguien que ha sido elegido por Dios. 1.
Humildad y obediencia a la voluntad de Dios, el primer gran desafío. El ser humano tiene una inclinación natural hacia el ego y la autosuficiencia. Cuando Dios elige a alguien, lo primero que debe aprender es la rendición total a su voluntad. La historia de Jonás es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando alguien intenta huir del llamado divino. Dios le ordenó ir a Nínive, pero él, por temor o desobediencia, tomó un rumbo contrario. ¿El resultado? Terminó en el vientre de un gran pez hasta que finalmente aceptó su misión. Este relato nos enseña que ignorar la voluntad de Dios solo nos lleva al sufrimiento innecesario. No podemos luchar contra su propósito, tarde o temprano, su llamado nos alcanzará. La verdadera obediencia no es solo hacer lo que Dios dice, sino hacerlo con el corazón dispuesto. Jesús nos dejó el ejemplo máximo de obediencia en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Un elegido por Dios no puede actuar según sus propios intereses. Debe aprender a discernir qué quiere Dios de él y someterse con fe y humildad, sabiendo que su voluntad siempre es mejor. 2. El peligro de la soberbia espiritual, cuando el elegido se convierte en obstáculo. Uno de los mayores peligros para alguien que ha sido elegido por Dios es la soberbia espiritual. Al reconocer que han sido llamados, algunos pueden caer en la tentación de sentirse superiores a los demás, olvidando que todo es por gracia y no por mérito propio. Los fariseos son el ejemplo más claro de esto. Eran líderes religiosos, conocían la ley de Moisés al pie de la letra, ayunaban, oraban en público y cumplían con todas las normas externas de la religión. Sin embargo, su orgullo los cegó al punto de no reconocer al Mesías cuando estuvo frente a ellos. Jesús los confrontó duramente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Dios no elige a alguien para que se jacte de su posición, sino para que sirva con humildad. Cuanto más alto pone Dios a una persona, más bajo debe inclinarse en humildad y servicio. 3. Las pruebas como proceso de refinamiento. Ser elegido por Dios no significa estar exento de sufrimiento. De hecho, la Biblia muestra que los elegidos de Dios a menudo enfrentan las pruebas más difíciles. ¿Por qué? Porque Dios no solo llama, sino que también moldea, purifica y transforma. Miremos la vida de José. Era un joven con grandes promesas de parte de Dios, pero antes de verlas cumplidas, pasó por una serie de pruebas desgarradoras, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. ¿Acaso Dios lo había abandonado? No. Dios estaba preparando su carácter para que pudiera gobernar con sabiduría cuando llegara el momento. Las pruebas son el fuego que refina el oro. Dios no solo nos llama, sino que nos procesa, nos quita las impurezas y nos hace dignos del propósito que nos ha asignado. Por eso, el elegido de Dios debe aprender a ver las dificultades como parte de su entrenamiento espiritual y no como castigos divinos. Santiago nos anima con estas palabras. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2-3. Cada prueba tiene un propósito. Cada sufrimiento, cada traición, cada caída puede ser usada por Dios para hacernos más fuertes y más sabios. 4. La importancia del amor y la misericordia en el corazón del elegido. Dios no elige a alguien para que imponga su voluntad con autoridad humana, sino para que sea un reflejo de su amor.
La elección divina siempre está conectada con el servicio y la entrega a los demás. Jesús es el ejemplo perfecto de un elegido por Dios. Aunque tenía todo el poder y la autoridad, no vino para ser servido, sino para servir. Lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y entregó su vida en la cruz. Un verdadero elegido de Dios no se mide por cuánto sabe, sino por cuánto ama. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Si alguien ha sido llamado por Dios, su mayor tarea es amar sin condiciones, incluso cuando es difícil, incluso cuando es rechazado. 5. La búsqueda constante de sabiduría y discernimiento espiritual. Ser elegido por Dios no significa que ya lo sabemos todo. Es un proceso de aprendizaje continuo. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que tuvieron que aprender a escuchar la voz de Dios y actuar con sabiduría. Salomón pidió sabiduría y Dios se la concedió, pero más adelante, cuando dejó que su corazón se desviara, perdió su comunión con Dios. Esto nos enseña que el elegido de Dios debe buscar constantemente la dirección divina y no confiar solo en su propia inteligencia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. La oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes son herramientas fundamentales para crecer en sabiduría y discernimiento. Conclusión, la verdadera esencia de ser elegido por Dios. Ser elegido por Dios no es un privilegio, sino una misión. No es un camino de gloria humana, sino de entrega y servicio. No significa ausencia de pruebas, sino la oportunidad de crecer en fe y carácter. Si sientes que Dios te ha llamado, prepárate para el proceso, cultiva un corazón humilde, fortalece tu fe en las pruebas, ama con todo tu ser y busca siempre la sabiduría divina. Pero ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir como alguien verdaderamente elegido por Dios? ¿Qué sucede si alguien elegido por Dios se desvía y hace el mal? Ser elegido por Dios es una responsabilidad sagrada, pero no garantiza inmunidad ante el juicio divino. La Biblia nos muestra que cuando alguien a quien Dios ha llamado se rebela, el castigo no tarda en llegar. Dios es misericordioso, pero también es justo. Veamos en profundidad qué ocurre cuando un elegido decide usar su posición para hacer el mal y cómo la justicia divina se manifiesta en estos casos. 1. El peligro del orgullo y la caída de los elegidos. Uno de los mayores riesgos para alguien que ha sido elegido es el orgullo espiritual. Cuando una persona comienza a creer que su llamado la hace intocable, puede caer en la soberbia y en la corrupción. Un claro ejemplo de esto es el rey Saúl. Dios lo eligió para ser el primer rey de Israel, pero en lugar de obedecer con humildad, se dejó llevar por la desobediencia y el temor al hombre. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, pero Saúl decidió desobedecer y conservar parte del botín. Como consecuencia, Dios lo desechó. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23. Aquí vemos una verdad impactante: ser elegido por Dios no es un escudo contra el juicio divino. Si una persona se desvía, Dios puede quitarle la autoridad, las bendiciones y la protección. 2. Cuando un elegido usa su poder para el mal, los falsos profetas y líderes corruptos. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría falsos profetas y falsos líderes espirituales que, aunque fueron llamados por Dios en algún momento, decidieron usar su influencia para el engaño y la corrupción. No todo el que me dice, Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21-23. Esta es una advertencia seria. Hay personas que tienen dones y autoridad espiritual, pero si eligen usarlos para beneficio personal o para engañar a otros, su destino será terrible. La historia también nos muestra ejemplos de esto. En el libro de los Hechos, encontramos a Simón el Mago, quien quería comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Pedro lo reprendió duramente. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Cuando un elegido usa su llamado para manipular, explotar o dañar a otros, Dios no lo deja impune. El juicio divino puede venir de varias formas. Caída pública. Muchas veces, Dios expone a los falsos líderes y profetas para que su pecado quede al descubierto. Pérdida de autoridad espiritual, como le ocurrió a Saúl, Dios puede quitar el llamado y dárselo a otro más digno. Juicio eterno. Jesús dijo claramente que muchos que creían servir a Dios serán rechazados en el día del juicio. 3. El castigo divino a los que usan su llamado para hacer daño. Cuando un elegido por Dios usa su posición para hacer daño, no solo enfrenta consecuencias en la tierra, sino que también pone en peligro su salvación eterna. Un caso impactante en la Biblia es el de Judas Iscariote. Fue elegido por Jesús como uno de los 12 apóstoles, tuvo acceso directo al Hijo de Dios, vio milagros y recibió enseñanzas directamente del Maestro. Sin embargo, su amor por el dinero lo llevó a traicionar a Cristo. Su final fue trágico. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Mateo 27, 3-5. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero su culpa lo consumió. Este es un recordatorio aterrador de que no basta con haber sido elegido, hay que mantenerse fiel hasta el final. 4. El proceso de corrección de Dios, advertencias antes del castigo final. Dios no destruye inmediatamente a quien se desvía. Siempre da oportunidades para el arrepentimiento. En la Biblia, vemos que Dios advierte una y otra vez antes de enviar juicio. Jonás y Nínive, Dios envió a Jonás a advertir a Nínive de su destrucción inminente. Al arrepentirse, la ciudad fue perdonada. El rey Nabucodonosor fue advertido en sueños de que perdería su reino si no reconocía a Dios. No escuchó y terminó viviendo como una bestia en el campo hasta que se humilló ante Dios. Daniel 4. Pedro y su negación. Jesús advirtió a Pedro que lo negaría 3 veces. Aunque Pedro falló, se arrepintió y fue restaurado. Esto muestra que Dios siempre ofrece advertencias y oportunidades de redención antes de traer juicio. 5. ¿Cómo evitar la caída? Pasos para mantenerse fiel. Si alguien siente que ha sido elegido por Dios, pero teme desviarse, hay 5 claves esenciales para mantenerse en el camino correcto. Obediencia a la palabra de Dios, no confiar en emociones o experiencias personales, sino fundamentarse en la Biblia. Humildad y temor de Dios, recordar que el llamado es un privilegio, no un derecho. Evitar el amor al dinero y el poder. Muchas caídas espirituales comienzan con el deseo de riqueza y autoridad. Rodearse de consejeros sabios.
tener personas piadosas que puedan corregirnos cuando nos desviamos. Arrepentimiento constante, siempre examinar el corazón y pedir a Dios que lo limpie de cualquier impureza. Conclusión. La historia y la Biblia dejan algo claro: ser elegido por Dios no es garantía de éxito eterno. Quien se aleja y usa su llamado para el mal enfrentará la corrección de Dios, y si no se arrepiente, su destino será terrible. La misericordia de Dios es grande, pero su justicia es innegable. Ahora la pregunta es, si Dios te ha llamado, ¿estás dispuesto a vivir con fidelidad hasta el final, o tomarás el riesgo de desviarte y enfrentar su juicio? Las consecuencias espirituales y cósmicas de la rebelión de un elegido. Cuando una persona elegida por Dios decide apartarse del camino y usar su llamado para el mal, las repercusiones no solo afectan su vida personal, sino que alteran el equilibrio espiritual de su entorno e incluso pueden influir en el destino de muchas almas. Esto no es solo un asunto individual, es una cuestión de dimensiones cósmicas en el plan divino. 1. El efecto dominó de la corrupción de un elegido. Cada persona llamada por Dios tiene una misión específica. Cuando alguien abandona ese propósito, la voluntad de Dios sigue cumpliéndose, pero no sin consecuencias. En la Biblia encontramos muchos casos donde la caída de una persona no solo trajo castigo personal, sino también afectó a comunidades enteras. El pecado de Acán. Josué 7. Acán desobedeció al tomar botín prohibido de Jericó, y su pecado trajo derrota para Israel. Solo cuando fue descubierto y castigado, el pueblo pudo continuar su conquista. El rey Roboam, un Reyes 12, 1-20. Su arrogancia y rechazo del consejo sabio causaron la división de Israel en dos reinos, un evento que marcó la historia espiritual del pueblo de Dios por siglos. La caída de Lucifer. Isaías 14, 12-15, Ezequiel 28, 12-17. Satanás mismo fue un ser elegido y ungido por Dios. Pero su rebelión desató una guerra en el cielo y cambió la historia de la humanidad. Cuando alguien con un llamado especial se pervierte, arrastra con él a otros, causando confusión, división y sufrimiento. No se trata solo de una caída personal, sino de la corrupción de una red de personas y de un impacto espiritual profundo. 2. El castigo espiritual, separación irreversible de la presencia de Dios. Uno de los castigos más severos para un elegido que se ha apartado es la separación de la presencia de Dios. No hablamos solo de pérdida de bendiciones materiales, sino de una desconexión total de la fuente de vida y propósito. En el caso de Saúl, después de su desobediencia, la Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, 1 Samuel 16:14. Esto nos muestra que la ausencia de Dios deja un vacío que es ocupado por la opresión espiritual. Sansón, Jueces 16:20, es otro ejemplo. Después de revelar el secreto de su fuerza y violar su consagración, la Biblia dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fue capturado y humillado por sus enemigos. En estos casos vemos una realidad aterradora: cuando Dios se aparta de una persona que antes estaba llena de su espíritu, lo que queda es el vacío, la opresión y la derrota. 3. La maldición generacional, el legado de un elegido corrupto. Dios bendice a quienes lo siguen fielmente, pero cuando un elegido se corrompe, su pecado puede afectar a generaciones futuras. La casa de Elí, 1 Samuel 2, 27-36. Elí era un sacerdote elegido por Dios, pero sus hijos se volvieron corruptos y abusaron de su autoridad. Dios no solo los castigó a ellos, sino que declaró que su descendencia jamás volvería a ocupar el sacerdocio. La familia de Jehú, 2 Reyes 10, 30-31. Dios le dio el reino a Jehú, pero como no fue fiel hasta el final,
su descendencia solo reinó por 4 generaciones antes de ser destruida. El mensaje es claro: lo que hace un elegido no solo afecta su destino, sino que puede marcar el destino de sus hijos y descendientes. 4. La manipulación espiritual y el engaño como consecuencia de la caída. Uno de los mayores peligros de un elegido que se desvía es que, en lugar de arrepentirse, busque justificar su comportamiento y engañar a otros para que sigan su camino. Esto lo vemos en líderes religiosos corruptos, en personas que usan el nombre de Dios para manipular a los demás y en aquellos que convierten el mensaje divino en una excusa para sus propios intereses. La Biblia advierte claramente sobre esto en 2 Corintios 11, 13-15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El problema con estos falsos elegidos es que no solo se condenan a sí mismos, sino que arrastran a otros con ellos. 5. La justicia divina es inevitable, el juicio final. El castigo más temible para un elegido que se ha corrompido es el juicio final. Aunque en la tierra puede parecer que algunos escapan sin consecuencias, nadie puede huir de la justicia de Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo 25, 31, 46, donde describe cómo separará a las ovejas de los cabritos, y cómo muchos que creían servir a Dios serán rechazados. En Apocalipsis 20, 12-15, la Biblia habla del juicio final, donde los libros serán abiertos y cada persona será juzgada según sus obras. Los que se rebelaron contra Dios y usaron su llamado para el mal tendrán un destino eterno de separación de su presencia. 6. ¿Existe una segunda oportunidad para los que se han desviado? A pesar de toda la severidad del juicio divino, Dios sigue siendo un Dios de misericordia. El arrepentimiento sincero siempre abre la puerta a la restauración. Un caso emblemático es el de Pedro. Negó a Jesús 3 veces, pero lloró amargamente y fue restaurado. No solo fue perdonado, sino que se convirtió en la piedra sobre la cual se edificó la iglesia, Juan 21, 15-17. En Ezequiel 33 horas y 11 minutos, Dios dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Esto nos muestra que Dios está siempre dispuesto a perdonar a quien verdaderamente se arrepiente, sin importar cuán lejos haya caído. Hemos visto que ser elegido por Dios es una bendición, pero también una gran responsabilidad. La caída de un elegido no solo trae consecuencias personales, sino que puede afectar generaciones, crear confusión espiritual y llevar a la perdición de muchas almas. Sin embargo, Dios siempre deja abierta la puerta del arrepentimiento. No importa cuán profundo sea el error, si hay un corazón genuino que busca volver, Dios lo restaurará. Ahora, la gran pregunta es, si Dios te ha llamado, ¿cómo responderás? ¿Vivirás en fidelidad, o tomarás el riesgo de caer y enfrentar su juicio? Las implicaciones cósmicas de la rebelión de un elegido. Cuando un elegido se aparta del camino de Dios, las consecuencias van más allá de lo que podemos imaginar. No es solo una decisión personal, sino una ruptura en el orden divino, una perturbación en la armonía espiritual que Dios estableció. Esta desviación genera un efecto dominó, no solo en la vida del elegido, sino en todo el plan de Dios para su entorno y para la historia misma. 1. La lucha invisible, el elegido en el campo de batalla espiritual. La Biblia deja claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6:12.
Esto significa que cada persona que Dios elige entra automáticamente en una guerra espiritual. Cuando alguien a quien Dios ha llamado se aparta, no solo pierde su propósito, sino que pasa a ser un instrumento del enemigo. Ya no lucha en el ejército de Dios, sino que, consciente o inconscientemente, contribuye a la obra del adversario. Satanás siempre ha buscado desviar a los elegidos, porque sabe que ellos tienen el poder de traer luz al mundo. Ejemplo en la Biblia. Judas Iscariote, elegido como uno de los 12 discípulos, tenía un llamado único. Pero permitió que su corazón fuera corrompido y se convirtió en el traidor de Jesús. La Biblia dice que Satanás entró en él, Lucas 22:3, lo que demuestra que un elegido que se desvía se convierte en un canal para fuerzas oscuras. 2. La transformación de la bendición en maldición. Dios otorga dones y talentos a quienes elige. Pero cuando estos se usan para el mal, lo que debía ser una bendición se convierte en una maldición. El poder de la palabra, un elegido tiene una voz con autoridad espiritual. Si usa esa voz para engañar, manipular o propagar falsedad, su influencia destruye en lugar de edificar. El carisma, muchas personas con un llamado divino tienen la capacidad de atraer a otros. Si usan ese don con intenciones egoístas, pueden generar sectas, abusos espirituales y llevar a muchos a la ruina. La sabiduría, Dios da entendimiento profundo a sus elegidos, pero si lo usan para sus propios fines, caen en la soberbia. Como Salomón cuando se apartó de Dios por sus múltiples esposas extranjeras que lo llevaron a la idolatría, 1 Reyes 11, 1, 4. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Punto. Esto demuestra que el hecho de ser elegido no garantiza salvación si se usa el llamado para el mal. 3. El autoengaño, cuando un elegido justifica su caída. Uno de los peligros más grandes para un elegido que se aparta es que busca justificarse. Pocos reconocen que han caído, en su lugar, desarrollan racionalizaciones que les hacen creer que siguen en lo correcto. Ejemplo, Saúl. Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl decidió quedarse con parte del botín. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, él justificó su desobediencia diciendo que lo había hecho para ofrecer sacrificios a Dios, 1 Samuel 15:15. Samuel le respondió con una frase contundente. Ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios, 1 Samuel 15:22. Saúl no solo desobedeció, sino que se autoengañó pensando que su desobediencia era aceptable. Esto lo llevó a su caída total. El problema del autoengaño es que un elegido que se aleja de Dios rara vez admite su error. En cambio, se convence de que su camino es correcto, endureciendo su corazón y alejándose aún más de la verdad. 4. La influencia sobre otros, el elegido caído como piedra de tropiezo. Cuando alguien con un llamado especial se aparta, su caída no es solo personal. La Biblia dice que cuando el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo, Mateo 15:14. Ejemplo, Jeroboam. Dios le entregó 10 tribus de Israel, pero en lugar de guiar al pueblo a la fidelidad, estableció ídolos en Betel y Dan para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar. Como consecuencia, todo el pueblo se corrompió, y su pecado fue tan grave que la Biblia menciona repetidamente que Israel siguió el camino de Jeroboam, 1 Reyes 16:2. Su caída no solo lo condenó a él,
sino que arrastró a generaciones enteras al pecado. Jesús advirtió sobre este peligro en Lucas 17, 1, 2. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Esto significa que quien aleja a otros de Dios recibirá un castigo aún mayor. 5. La última oportunidad, la misericordia de Dios antes del juicio. Dios es justo, pero también es misericordioso. Antes de ejecutar su juicio, siempre da una última oportunidad. Ejemplo, Nínive, Jonás 3. Dios había decretado la destrucción de Nínive, pero cuando el pueblo se arrepintió, Dios cambió su destino. Ejemplo, el hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Desperdició su herencia y se apartó de su padre, pero cuando decidió regresar, fue restaurado. Esto muestra que Dios no desea la destrucción de los elegidos que se apartan, sino su restauración. 6. La advertencia final, la consecuencia eterna de la rebelión. Si un elegido ignora las advertencias y persiste en su rebeldía, su destino será la separación eterna de Dios. Jesús habló de esto en Mateo 25:41, donde dice que los injustos serán enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pablo también advirtió en Hebreos 10, 26-27. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es un recordatorio serio de que no se puede jugar con el llamado de Dios. Llamado a la reflexión. La vida de un elegido no es fácil. Es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Los que han sido llamados deben perseverar hasta el final, sin dejarse seducir por el pecado ni por la falsa sensación de seguridad. Dios sigue llamando a sus elegidos al arrepentimiento. La pregunta es, ¿responderás a su voz, o seguirás el camino de los que se apartaron y fueron condenados? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido la presencia de un llamado divino que separa a ciertos individuos para cumplir propósitos sagrados. Ser elegido por Dios no es un título de gloria ni una garantía de éxito terrenal, sino un camino de responsabilidad, pruebas y transformación. La historia bíblica está llena de figuras que fueron llamadas por Dios y enfrentaron desafíos monumentales. Desde Moisés, quien dudó de sí mismo, hasta David, que cayó en el pecado pero encontró la redención, la elección divina siempre conlleva una lucha entre la obediencia y la tentación. El hecho de ser elegido puede manifestarse de muchas formas. A veces, llega a través de un propósito claro y visible, como en el caso de los profetas y apóstoles. Otras veces, se experimenta como un sentimiento interno de que Dios nos está llamando a algo más grande. Pero el ser elegido no significa estar exento de sufrimiento, al contrario, implica una preparación continua a través de pruebas y tribulaciones que fortalecen el carácter y la fe. Como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sin embargo, hay una dualidad en el llamado divino, puede ser una bendición o una carga, dependiendo de la manera en que la persona responda. Por un lado, ser elegido por Dios significa tener acceso a su guía, su protección y su propósito. Los elegidos tienen la capacidad de influir en los demás, de ser luz en un mundo de oscuridad y de marcar la diferencia en la historia. Pero, por otro lado, si alguien elegido decide ignorar su propósito o usar su influencia para el mal, las consecuencias pueden ser severas. La Biblia es clara en advertir que aquellos que han sido llamados pero se desvían del camino enfrentarán el juicio de Dios.
Saúl, quien fue ungido como rey, terminó siendo rechazado por su desobediencia. Judas Iscariote, quien tuvo el privilegio de estar al lado de Jesús, terminó en destrucción por su traición. Jesús mismo dijo en Lucas 12:48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la responsabilidad. Pero incluso aquellos que han caído tienen una oportunidad de redención. La historia del hijo pródigo en Lucas 15 demuestra que Dios siempre está dispuesto a recibir de vuelta a quienes se arrepienten genuinamente. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. Esto nos enseña que lo más importante no es no fallar, sino reconocer el error y regresar a Dios con un corazón humilde. Entonces, ¿cómo puede una persona elegida por Dios vivir conforme a su voluntad? Primero, debe cultivar una vida de oración y comunión con Él, buscando constantemente su dirección. Segundo, debe desarrollar un carácter firme y obediente, recordando que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:17. Tercero, debe estar dispuesto a enfrentar pruebas y dificultades, entendiendo que cada desafío es parte de la preparación divina. Por otro lado, es fundamental evitar los peligros de la soberbia espiritual, el orgullo y la autosuficiencia. Muchas personas que han sido llamadas por Dios han caído porque empezaron a confiar más en sí mismas que en Él. Como advierte Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Finalmente, la gran pregunta es, si sientes que Dios te ha elegido, ¿estás dispuesto a aceptar su llamado con humildad, fidelidad y entrega total? La elección divina no se trata de un privilegio terrenal, sino de una misión eterna. Y aquellos que responden con fe y obediencia, serán los que verán la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. El llamado de Dios es un misterio profundo, una invitación a caminar por senderos que quizás no comprendamos por completo, pero que siempre conducen a un propósito mayor. Si has sentido alguna vez que hay algo más en tu vida, que no estás aquí por casualidad, entonces tal vez Dios ya ha plantado esa semilla en tu corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con ese llamado? Cada historia en la Biblia nos muestra que ser elegido no es una promesa de comodidad, sino un desafío que transforma, una prueba que moldea el alma y la prepara para algo mucho más grande. Pero recuerda, no estás solo en este viaje. Dios camina contigo, guiándote en cada paso, esperando que tomes la decisión correcta. Si este tema te ha hecho reflexionar, hay mucho más por descubrir. En los próximos videos, exploraremos señales más profundas de cómo Dios habla a cada persona, los desafíos que enfrentan los elegidos y los secretos ocultos en la Biblia sobre el destino espiritual. No te pierdas lo que viene, porque podría ser la clave que necesitas para comprender tu propósito. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para un viaje que cambiará tu vida. Dios tiene mucho más para revelarte. ¿Estás listo para recibirlo? El mundo actual está lleno de distracciones, tentaciones y desafíos que ponen a prueba nuestra fe y nuestro propósito. Vivimos en una era en la que el materialismo, la fama y el poder parecen definir el éxito. Pero, ¿qué sucede cuando alguien elegido por Dios se encuentra en medio de esta vorágine de influencias? La historia nos ha demostrado que aquellos que han sido llamados por Dios enfrentan pruebas constantes, y muchas veces, su destino se entrelaza con los grandes acontecimientos de la humanidad. Miremos ejemplos en la historia reciente. Hay figuras que han usado su influencia para hacer el bien, para difundir valores, ayudar a los necesitados y transformar comunidades. Nelson Mandela, por ejemplo, luchó contra la injusticia con perseverancia y amor. Martin Luther King Jr., impulsado por su fe, desafió el odio con el mensaje del Evangelio.
Estas personas, de alguna manera, respondieron a un llamado superior, aunque el precio que pagaron fue alto. La oposición, la crítica, e incluso la persecución, son marcas inevitables en la vida de aquellos que han sido escogidos para cumplir un propósito divino. Sin embargo, también hemos visto casos en los que individuos con dones y oportunidades excepcionales han elegido un camino oscuro. Líderes con gran poder que se han dejado dominar por la codicia y el deseo de control, figuras influyentes que han usado su voz para sembrar división en lugar de unidad. La historia está llena de ejemplos de personas que parecían haber recibido un llamado, pero lo ignoraron, lo corrompieron o simplemente lo rechazaron. ¿El resultado? Caída, destrucción, vacío espiritual. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos, Mateo 22:14. En la sociedad moderna, este dilema se repite en la vida cotidiana. Personas que sienten un propósito pero lo postergan por miedo, comodidad o distracciones. Hombres y mujeres con talentos y oportunidades únicas que eligen seguir caminos fáciles en lugar de aceptar el desafío divino. Ser elegido por Dios no significa que el camino será sencillo, pero sí significa que hay una dirección clara, una guía, una protección y un propósito que trasciende el tiempo. Entonces, ¿qué hacer si sientes que Dios te ha llamado? Primero, no ignores esa voz. Si sientes que hay algo más grande esperándote, empieza por fortalecer tu relación con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Segundo, busca formas de impactar positivamente a los demás. Los elegidos no son aquellos que se glorifican a sí mismos, sino aquellos que sirven con humildad. Jesús mismo dijo, el mayor entre ustedes debe ser su siervo, Mateo 23:11. Y tercero, prepárate para las pruebas. Cuando decides caminar en la voluntad de Dios, surgirán obstáculos, pero cada desafío será una oportunidad para crecer, para fortalecer tu fe y para demostrar que realmente has sido llamado para algo más grande. Mira a tu alrededor, el mundo está en crisis, la gente busca respuestas, la confusión reina. Tal vez, ahora más que nunca, los elegidos están siendo llamados a levantarse. La pregunta es, ¿serás uno de ellos? ¿Responderás al llamado o dejarás que pase de largo? En los próximos videos, exploraremos cómo discernir la voz de Dios, cómo superar las pruebas y cómo descubrir con certeza si has sido elegido para un propósito divino. No te lo pierdas. Dios tiene algo más que decirte. Cuando hablamos de ser elegido por Dios, no estamos hablando de un privilegio para vivir cómodamente o de una garantía de éxito sin esfuerzo. Todo lo contrario. La Biblia y la historia nos muestran que los escogidos de Dios han enfrentado las pruebas más grandes, las batallas más intensas y las dudas más profundas. Moisés, por ejemplo, fue llamado para liberar a su pueblo, pero antes tuvo que enfrentar su propio miedo y debilidad. David fue ungido para ser rey, pero primero tuvo que pasar años en el desierto, huyendo de la persecución. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no estuvo exento del sufrimiento, la traición y la cruz. Esto nos lleva a una realidad que muchas veces no queremos aceptar: ser elegido significa ser probado. Significa que en algún momento nos enfrentaremos a situaciones que nos desafían, que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra lealtad. Es en esos momentos cuando se revelará nuestra verdadera esencia. Muchos comienzan el camino con pasión, pero cuando llegan las dificultades, retroceden. Es por eso que Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo, Mateo 24:13. En el mundo actual, ser un elegido de Dios implica una lucha constante contra las influencias que buscan apartarnos del camino correcto. La sociedad nos empuja a enfocarnos en el éxito material, en la gratificación instantánea y en la validación externa.
Nos enseña que lo más importante es lo que tenemos, cómo nos ven los demás y qué tanto poder podemos acumular. Pero el llamado de Dios nos lleva en la dirección opuesta. Nos pide que renunciemos a la vanagloria, que vivamos en humildad, que amemos a los demás sin esperar nada a cambio y que pongamos a Dios por encima de todas las cosas. Es aquí donde muchos fallan. La tentación de buscar el reconocimiento humano, la comodidad y la seguridad puede ser muy fuerte. Vemos a personas que comenzaron con una misión clara, con un propósito alineado con Dios, pero que en algún punto fueron seducidos por el poder y se desviaron. Líderes espirituales que cambiaron su mensaje para hacerlo más atractivo y complaciente, perdiendo la esencia de la verdad. Personas que recibieron dones extraordinarios, pero que los usaron para su propio beneficio en lugar de para el bien de los demás. La historia nos ha demostrado una y otra vez que incluso los elegidos pueden caer. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿hay vuelta atrás? La respuesta es sí. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa cuán lejos haya llegado alguien en su desviación, siempre hay un camino de regreso. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. Jesús nos muestra que incluso aquel que ha desperdiciado su herencia y ha caído en lo más bajo, puede volver a casa y ser recibido con amor por el Padre. Sin embargo, la decisión es personal. Dios nos da la libertad de elegir entre seguir su llamado o rechazarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Si sientes que has sido elegido por Dios, pero has enfrentado luchas, dudas o incluso has fallado en el camino, no te desanimes. Lo importante no es cuántas veces has caído, sino cuántas veces te levantas y sigues adelante. Fortalece tu vida espiritual con oración y estudio de la palabra. Rodéate de personas que compartan tu fe y te ayuden a crecer. No dejes que las distracciones del mundo te aparten del propósito para el cual fuiste creado. Dios está buscando personas dispuestas a marcar la diferencia, a llevar luz donde hay oscuridad, a ser instrumentos de amor y justicia en un mundo que cada vez se aleja más de la verdad. ¿Estás listo para aceptar ese llamado? En los próximos videos, exploraremos cómo fortalecer nuestra conexión con Dios, cómo reconocer su dirección en nuestra vida y cómo evitar los errores que han llevado a otros a desviarse de su propósito. No te lo pierdas. Dios sigue hablando y tiene un mensaje especial para ti. Aceptar el llamado de Dios no es solo un evento aislado, sino un proceso continuo de transformación y crecimiento. Ser un elegido no significa que todo en la vida se volverá fácil o que las pruebas desaparecerán. Al contrario, cuanto más avanzamos en el camino de Dios, más resistencia encontramos. Pero esta resistencia no es para destruirnos, sino para fortalecernos, para moldearnos y prepararnos para una misión aún mayor. Miremos la historia de José, el hijo de Jacob. Desde joven, tuvo sueños proféticos que anunciaban su destino, pero antes de llegar a la posición que Dios tenía para él, tuvo que pasar por una serie de pruebas desgarradoras, fue traicionado por sus hermanos. Vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Sin embargo, en cada etapa, Dios estaba obrando en su vida. No permitió que la amargura lo consumiera, ni que la desesperación lo hiciera renunciar. En cada prueba, José creció en carácter, en sabiduría y en confianza en Dios. Y cuando finalmente llegó el momento, estaba preparado para liderar Egipto y salvar a su familia de la hambruna. Este patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica y en la vida de muchos de nosotros. A veces, Dios nos da vislumbres de nuestro destino, pero no nos muestra el proceso completo. Y es en el proceso donde muchos se rinden. ¿Por qué? Porque implica dolor, sacrificio y un nivel de fe que va más allá de la lógica humana.
Ser elegido significa que Dios tiene una misión específica para ti, pero también significa que serás probado para ver si eres digno de esa misión. Uno de los mayores peligros para los escogidos es el orgullo. La conciencia de que Dios te ha llamado puede convertirse en una trampa si empiezas a creer que eres superior a los demás. Esto le sucedió a Lucifer, el ángel más hermoso y poderoso, quien en su soberbia se rebeló contra Dios y cayó para siempre. También le sucedió a Saúl, el primer rey de Israel, quien al inicio fue humilde, pero luego dejó que el poder lo corrompiera, desobedeciendo a Dios y perdiendo su reinado. La lección aquí es clara: ser elegido es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Si has sentido el llamado de Dios en tu vida, pero estás enfrentando obstáculos, dudas o incluso fracasos, no te desesperes. Dios nunca deja de obrar en aquellos que están dispuestos a seguirlo. La clave es la humildad y la obediencia. Debes recordar que el poder no es tuyo, sino de Dios. La misión no se trata de ti, sino del propósito divino que Él quiere cumplir a través de ti. Ahora bien, ¿cómo puedes asegurarte de caminar en la dirección correcta y no desviarte como muchos lo han hecho? Primero, mantente en oración constante. Jesús mismo se apartaba a solas para orar y fortalecerse en el Espíritu. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Segundo, sumérgete en la palabra de Dios. Es la brújula que te guiará cuando no sepas qué hacer. Tercero, cuida tu entorno. Rodéate de personas que compartan tu fe y que te desafíen a crecer espiritualmente. El enemigo siempre buscará desviar a los escogidos, porque sabe que si permanecen firmes, serán una amenaza para su reino. Intentará atacarte con tentaciones, con dudas, con persecución e incluso con falsas promesas de éxito y poder. Pero recuerda lo que Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Marcos 8:36. Nada en este mundo vale más que tu propósito eterno en Dios. Por eso, te animo a que sigas adelante, sin importar las pruebas, sin importar las caídas. Si Dios te ha elegido, Él te capacitará. No dejes que el miedo o la duda te detengan. En los próximos videos, exploraremos más sobre cómo discernir la voz de Dios, cómo evitar los engaños espirituales y cómo desarrollar una fe inquebrantable. Mantente atento, porque Dios tiene mucho más que revelarte.